Y si descubrieras que Dios ha puesto un propósito en tu vida tan poderoso que puede transformar no solo tu futuro, sino también el de toda tu familia. Desde los tiempos bíblicos, Dios tiene la costumbre de elegir personas comunes para misiones extraordinarias. Y tal vez, sin que te des cuenta, Él ya esté mostrando señales de que eres uno de esos elegidos. Imagina por un momento que todas las pruebas, desafíos y momentos de superación que has enfrentado hasta hoy han sido parte de un plan mayor, una preparación divina para algo que va mucho más allá de lo que puedes imaginar. En este video, vamos a profundizar en las señales profundas e inconfundibles que revelan el llamado de Dios en tu vida. Señales que muestran que, cuando Él elige a alguien, no importa el tamaño de los obstáculos, pues Él estará a tu lado en cada paso del camino. Verás cómo aparecen estas señales, cómo moldean la vida del elegido y cómo pueden estar apareciendo en tu vida, incluso ahora. Dios no solo elige, Él capacita, fortalece y guía a aquellos que Él llama. Y aún en las situaciones más difíciles, revela que nada en su obra sucede por casualidad. Así que, mira hasta el final, porque hoy puedes encontrar las respuestas que tanto buscas, la confirmación de que llevas un propósito especial que puede estar apenas comenzando a revelarse. Al descubrir estas señales, podrás entender cómo Dios está usando tu vida como una pieza clave para realizar algo grandioso, algo que puede marcar la historia de tu familia por generaciones. Si siempre has sentido en el fondo de tu corazón que hay algo más, un motivo mayor, tal vez este sea el momento de descubrir que eres el elegido para realizar lo que solo Dios puede planificar. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Para abordar la primera señal de que puedes ser el elegido de Dios en tu familia, hablemos sobre la sensibilidad espiritual y el hambre por la palabra de Dios. Esta señal se manifiesta de forma profunda e intensa, casi como una necesidad de buscar más de Dios en todos los aspectos de tu vida. Este hambre espiritual no es algo que pase desapercibido. Es como una llama que arde en el corazón, llevando a buscar comunión con Dios y aprender cada vez más sobre Él. En la Biblia, vemos varios ejemplos de personas que demostraron esta sensibilidad espiritual. El rey David es un ejemplo notable. Desde joven mostró un corazón dirigido hacia Dios, pasando horas en oración y escribiendo los salmos, expresando su amor y deseo por el Señor. En Salmos capítulo 42, versículo 1, David escribe: Así como el ciervo anhela por aguas corrientes, así anhela mi alma por ti, oh Dios. Este deseo intenso por la presencia de Dios es lo que caracteriza a aquellos que tienen un llamado especial. Este tipo de sensibilidad espiritual se refleja en varias áreas de la vida, y la primera de ellas es la inclinación hacia la oración y el estudio de las Escrituras. Cuando Dios elige a alguien, Él siembra en el corazón de esa persona un deseo insaciable de buscar su presencia, de conocerlo más profundamente. Este deseo no es algo pasajero, sino una necesidad constante de estar en comunión con Él. Como Jesús enseña en Mateo capítulo 5 versículo 6, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Aquellos que buscan a Dios con sinceridad de corazón, experimentan una satisfacción espiritual que nada en este mundo puede ofrecer. El elegido de Dios es alguien que se siente impulsado a vivir una vida que honre al Señor. Busca vivir conforme a la voluntad de Dios y tiene la conciencia de que, para ello, necesita fortalecerse en la palabra. En Juan, capítulo 6, versículo 63, Jesús afirma que las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Cuando sientes esa hambre por la palabra, entiendes que no es solo un libro común,
sino la fuente de vida y sabiduría que guía y transforma. Este sentimiento de que la palabra de Dios es el alimento espiritual es una señal clara de que el Señor te está preparando para algo especial. Además, esta hambre por la palabra despierta un interés en conocer más a fondo las enseñanzas de Dios y comprender su carácter. Este deseo continuo de aprendizaje es una forma en que Dios moldea el corazón del elegido, preparándolo para ser usado de manera grandiosa. En Proverbios capítulo 2, versículos de 1 a 5, vemos un llamado a buscar la sabiduría de Dios, como si se buscara un tesoro escondido. Hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos en tu corazón, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Otro punto importante es que esta sensibilidad espiritual lleva al elegido a alejarse de lo malo y a dedicarse a una vida de santidad. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta: no os conforméis al patrón de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que seáis capaces de experimentar y comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La persona que siente esta hambre espiritual sabe que no puede vivir de acuerdo con los patrones del mundo y por ello busca diariamente renovarse y transformarse conforme a la voluntad de Dios. Esta búsqueda del conocimiento de Dios trae un impacto directo en la manera en que el elegido se relaciona con los demás. La sensibilidad espiritual le hace percibir las necesidades espirituales a su alrededor. Y muchas veces Dios usa a esta persona para ser un canal de bendiciones para su familia y para aquellos con quienes convive. Esta sensibilidad se manifiesta en gestos de amor, compasión y en el deseo de compartir lo que ha aprendido con aquellos que aún no conocen a Dios profundamente. La sensibilidad espiritual también se manifiesta en una comprensión más profunda de la voz de Dios. Cuando estás en constante comunión con Él y buscas vivir conforme a su voluntad, comienzas a reconocer los susurros del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen». Este reconocimiento de la voz de Dios es esencial para el elegido, ya que es lo que lo orienta y guía en los momentos difíciles y en las decisiones importantes. Esta hambre y sensibilidad espiritual también traen la comprensión de que la palabra de Dios es poderosa y debe ser aplicada en todas las áreas de la vida. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, leemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más afilada que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo, dividiendo alma y espíritu, articulaciones y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando alguien es elegido, no solo lee la palabra, sino que permite que ella lo transforme, sacando a la luz áreas que necesitan cambio y moldeando su carácter conforme al de Cristo. En resumen, la sensibilidad espiritual y el hambre por la palabra de Dios son marcas inconfundibles de que alguien ha sido elegido para un propósito especial. Esta señal no es un interés pasajero o superficial, sino un deseo intenso de conocer a Dios y hacer su voluntad. Si sientes esa sed por la presencia de Dios, si tu alma clama por Él, como David describió en los Salmos, sabe que esto es una señal poderosa de que el Señor está trabajando en tu vida, moldeándote y preparándote para algo grandioso. Esta hambre espiritual es la manera en que Dios usa para acercarte a Él, permitiéndote comprender más profundamente quién es Él y qué desea realizar a través de tu vida. Antes de continuar, si sientes en tu corazón el deseo de acercarte más a Dios y mantener una vida de oración sólida, quiero invitarte a conocer el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este devocional es una guía práctica que te ayudará a transformar tu práctica de oración en un compromiso diario, superando las distracciones y cultivando una conexión verdadera con Dios.
Al desarrollar esta sensibilidad espiritual y hambre por la presencia de Dios, encontrarás la fuerza y claridad que necesitas para enfrentar cualquier desafío, además de experimentar una relación profunda con Él en cada aspecto de tu vida. Por eso, haz clic en el enlace del primer comentario fijado de este video y descárgalo ahora mismo en tu celular. Ahora que ya te he hecho esta invitación, continuemos. El segundo signo de que puedes ser el elegido por Dios en tu familia es la sed de justicia y la defensa de la verdad. Este deseo es más que una voluntad de vivir una vida honesta. Nace de una inquietud espiritual que no permite que te calles ante lo que es incorrecto. Cuando Dios pone esta marca en alguien, esa persona siente que necesita levantarse y defender lo que es justo, enfrentando a menudo resistencia, incomprensión y hasta conflictos con aquellos que prefieren ignorar o distorsionar la verdad. Un ejemplo poderoso de esto en la Biblia es el profeta Elías. En Primera de Reyes, capítulo 18, vemos a Elías posicionándose contra la idolatría promovida por los reyes de Israel, especialmente por el rey Acab y su esposa, Jezabel. El pueblo estaba perdido, adorando dioses falsos, especialmente a Baal, y alejándose de los mandamientos del Señor. Elías, con un coraje que solo puede venir de Dios, confrontó esta idolatría y llamó al pueblo de vuelta al verdadero Dios. Desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo y oró para que Dios enviara fuego del cielo como señal de su poder. Y así sucedió, probando al pueblo de Israel que el Señor es el único Dios verdadero. Este evento no fue solo una demostración de poder, sino también un signo de la sed de justicia y verdad que guiaban a Elías. La sed de justicia en los elegidos por Dios también es un reflejo de su propio carácter. El Señor es justo y verdadero, y busca a aquellos que, como Él, valoran estos principios. En Salmos, capítulo 11, versículo 7, está escrito: porque el Señor es justo, ama la justicia, los rectos verán su rostro. Aquellos que poseen este signo no solo desean justicia para sí mismos, sino que buscan defenderla para los demás. Este compromiso con la verdad y la rectitud los impulsa a luchar por un mundo mejor y a inspirar a las personas a su alrededor a vivir de acuerdo con los valores de Dios. Otro ejemplo que la Biblia nos ofrece es el de Moisés. Nació en una época de gran injusticia, donde el pueblo hebreo era oprimido y esclavizado en Egipto. Desde joven, Moisés demostró una fuerte sensibilidad hacia la justicia. En Éxodo capítulo 2, vemos que, al ver a un egipcio maltratando a un hebreo, Moisés no pudo quedarse en silencio. Se levantó para defender a su pueblo, aún arriesgando su propia vida. Este evento fue solo el inicio de un llamado mayor que Dios pondría en su vida, pues se convirtió en el líder que liberaría al pueblo de Israel de la esclavitud y lo guiaría hacia la tierra prometida. Así como Moisés, aquellos que poseen esta sed de justicia no pueden conformarse con la injusticia, y muchas veces se encuentran en situaciones en las que deben defender a quienes no tienen voz. Esta característica es, muchas veces, un signo de que Dios tiene un propósito mayor para esta persona. Un propósito que implica traer luz y verdad a donde quiera que vaya. Esta búsqueda de justicia, en lugar de ser algo aislado, forma parte de un plan divino para que el elegido sea un canal de transformación en su propia familia y comunidad. Esta sed por la justicia también es evidente en la vida de José, hijo de Jacob. Incluso después de ser vendido por sus propios hermanos y acusado injustamente y encarcelado en Egipto, José permaneció fiel a Dios y a sus principios. No permitió que el entorno a su alrededor lo corrompiera y mantuvo su integridad y compromiso con la verdad. En Génesis, capítulo 41, vemos que, después de años de injusticia y sufrimiento, José es elevado a una posición de poder en Egipto y utiliza esta oportunidad para salvar no solo a Egipto, sino también a su propia familia.
Lo que podría haber sido un motivo de venganza, lo transformó en una oportunidad para hacer el bien, mostrando que la justicia de Dios siempre está marcada por la compasión y la reconciliación. La Biblia nos enseña que esta sed de justicia es uno de los valores más apreciados por Dios. Jesús afirmó en Mateo, capítulo 5, versículo 6: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Aquellos que tienen este deseo profundo de ver prevalecer la justicia son especialmente bendecidos, pues su anhelo refleja el propio corazón de Dios. Él ve y recompensa a aquellos que luchan por su verdad, asegurando que, incluso en medio de las dificultades, experimentarán la realización de su propósito. Además, la sed de justicia y la defensa de la verdad también llevan al elegido a no conformarse con los patrones del mundo. Pablo, en Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos exhorta: No os conforméis al patrón de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que seáis capaces de experimentar y comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. El elegido siente un impulso de vivir de manera diferente, alejándose de lo que es incorrecto y buscando una vida que honre a Dios en todas las áreas. Esta transformación de mentalidad y postura ante las injusticias a su alrededor es, muchas veces, una forma de Dios moldear a la persona para un propósito especial. Estos valores de justicia y verdad también impactan la manera en que el elegido se relaciona con la familia y la sociedad. Quien tiene sed de justicia suele ser alguien que busca vivir de forma íntegra y que orienta a los demás a hacer lo mismo. Este compromiso inspira a la familia, influyendo de manera positiva en las decisiones y elecciones de quienes están cerca. La persona elegida por Dios se convierte en un ejemplo de carácter y rectitud, alguien que, incluso sin necesidad de imponer sus convicciones, demuestra la importancia de vivir de acuerdo con los valores divinos. La defensa de la verdad también capacita al elegido a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, protegiéndose a sí mismo y a quienes lo rodean de los engaños que puedan surgir. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, se nos advierte: Amados, no creáis a cualquier espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquellos que tienen un corazón dirigido hacia la justicia y la verdad, tienen el discernimiento para distinguir lo que viene de Dios y lo que no. Este discernimiento es una protección tanto para la persona como para su familia y comunidad, ya que les permite guiar a otros con sabiduría y seguridad. Para resumir, la sed de justicia y la defensa de la verdad son signos poderosos de que Dios ha elegido a alguien para un propósito mayor. Esta búsqueda incansable de lo que es correcto y verdadero transforma al elegido en un defensor de los principios de Dios, en alguien que es llamado a traer luz donde hay oscuridad y rectitud donde hay engaño. Si sientes esta sed por la justicia divina, sabe que esto es un reflejo del propio carácter de Dios y un signo de que Él está trabajando en ti, moldeándote para una misión especial que puede impactar y transformar tu familia y las personas a tu alrededor. El tercer signo de que puedes ser el elegido por Dios en tu familia es la capacidad de superar pruebas y oposiciones con fe. La Biblia muestra que, cuando Dios tiene un propósito especial para alguien, esa persona enfrenta muchos desafíos y obstáculos a lo largo de su camino. Sin embargo, a diferencia de otras personas, el elegido de Dios no pasa por estas dificultades solo. Cuenta con la presencia y el apoyo constante del Señor, que lo fortalece y guía en medio de las adversidades. Este signo revela una fe inquebrantable, que se mantiene firme incluso ante las mayores pruebas, viendo las dificultades como oportunidades de crecimiento espiritual y fortalecimiento de la relación con Dios. Un ejemplo claro de alguien que tuvo la capacidad de superar pruebas y oposiciones con fe es José, el hijo de Jacob.
Desde joven, José enfrentó una serie de dificultades e injusticias que podrían haberlo desanimado o llevado a desistir de confiar en Dios. Fue traicionado por sus propios hermanos, quienes, llenos de envidia, lo vendieron como esclavo. José fue llevado a Egipto, un lugar desconocido, sin familia, amigos, ni ningún apoyo humano. Sin embargo, en medio de estas circunstancias desoladoras, José permaneció fiel a Dios. En Génesis capítulo 39, vemos que el Señor estaba con José, de modo que prosperó, incluso en su condición de esclavo. José, con su fe inquebrantable, transformó el sufrimiento en una oportunidad para mostrar su confianza en Dios, quien continuaba bendiciéndolo en cada situación. Incluso después de establecer una vida en la que ganó la confianza de su Señor, José enfrentó una acusación injusta de acoso por parte de la esposa de Potifar. Fue lanzado a la prisión, un lugar de sufrimiento y olvido. Una vez más, José podría haber sucumbido a la desesperanza, pero mantuvo su fe, creyendo que Dios estaba con él, independientemente de las circunstancias. En Génesis capítulo 41, vemos cómo Dios, después de años de pruebas, levantó a José a una posición de gran influencia en Egipto como gobernador. La fidelidad y la capacidad de soportar las pruebas con fe permitieron que José fuera usado por Dios para salvar a su familia y a todo Egipto de la hambruna. Fue capaz de ver el plan de Dios en medio de las adversidades. Y en Génesis capítulo 50, versículo 20, les declara a sus hermanos: «Ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien para que se preservara la vida de muchos». La capacidad de superar pruebas y oposiciones con fe es una señal clara de que Dios está moldeando el corazón del elegido para una misión mayor. Esta fe que permanece firme en medio de las dificultades es un reflejo del carácter de Dios y un testimonio poderoso para los demás. La Biblia nos enseña que Dios permite estas pruebas para fortalecer a su pueblo, moldeando y purificando el corazón de cada uno. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, está escrito: «Hermanos míos, consideren motivo de gran alegría el hecho de pasar por diversas pruebas, pues saben que la prueba de su fe produce perseverancia». Aquellos que son elegidos por Dios pasan por pruebas no como castigo, sino como un entrenamiento para desarrollar la perseverancia y convertirse en personas de fe sólida, preparadas para el propósito que el Señor tiene reservado para ellos. Otro ejemplo bíblico poderoso es el de David, quien, antes de convertirse en rey de Israel, enfrentó numerosas pruebas. Elegido por Dios desde joven, David enfrentó la envidia y la persecución del rey Saúl, quien deseaba matarlo. David tuvo que vivir huyendo, escondiéndose en cuevas y montañas, en una vida repleta de peligros e incertidumbres. Pero, a pesar de todas estas dificultades, David mantuvo su fe en Dios. No permitió que el miedo o la persecución lo hicieran abandonar su confianza en el Señor. En varios salmos, David expresa su fe y dependencia de Dios, mostrando que sabía que Dios estaba con él en cada momento. Un ejemplo es el Salmo 23, donde David declara: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Esta confianza inquebrantable era lo que sostenía a David, permitiéndole superar las adversidades y cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Esta capacidad de enfrentar pruebas y oposiciones con fe también se ve en la vida de Daniel. Cautivo en una tierra extranjera, Daniel se mantuvo fiel a los mandamientos de Dios, incluso cuando su fe fue desafiada por la cultura y las leyes de Babilonia. En una ocasión, el rey Darío fue inducido a firmar un decreto que prohibía a cualquier persona orar a otro Dios que no fuera él. Daniel, sin embargo, no se intimidó. Continuó orando a Dios como siempre lo había hecho, incluso sabiendo que esto lo pondría en peligro.
Como resultado, Daniel fue lanzado a la fosa de los leones. Sin embargo, Dios honró su fe y lo libró ileso, cerrando la boca de los leones. Este episodio, relatado en Daniel, capítulo 6, es un testimonio de que aquellos que ponen su confianza en Dios pueden superar incluso las pruebas más difíciles. La fe de Daniel transformó una situación de muerte en una demostración del poder y la protección divina. Estas historias demuestran que la capacidad de soportar pruebas y oposiciones con fe es un signo de que Dios está preparando el corazón del elegido para algo mayor. Estas pruebas son, muchas veces, una forma de que Dios purifique, fortalezca y prepare a su elegido para los desafíos futuros. Jesús también nos enseña sobre la importancia de perseverar en la fe. En Juan, capítulo 16, versículo 33, Él dice: «En este mundo tendrán aflicciones, sin embargo, anímense, yo he vencido al mundo». El elegido entiende que, aunque enfrente aflicciones, su fe en el poder de Dios lo capacita para vencer todas las dificultades. Esta fe inquebrantable, en medio de las pruebas, se manifiesta de varias maneras. El elegido por Dios logra ver el propósito divino en las dificultades, sabiendo que cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de ver la mano de Dios en acción. Sabe que Dios está con él, fortaleciéndolo en cada paso. En Romanos capítulo 8, versículo 28, Pablo nos recuerda: «Sabemos que Dios actúa en todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, de los que han sido llamados según su propósito». Esta certeza de que Dios está siempre a su lado permite que el elegido permanezca firme, independientemente de las circunstancias. Además, la capacidad de superar pruebas y oposiciones con fe es una inspiración para aquellos alrededor del elegido. Las personas a su alrededor ven su perseverancia, su confianza en Dios y su testimonio en medio de las dificultades. Esta fe que resiste las adversidades se convierte en un ejemplo vivo del poder y la fidelidad de Dios. Las pruebas son como una prueba del carácter que Dios está desarrollando en la vida del elegido, y esto impacta y fortalece la fe de los demás. Es como está escrito en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Así sucede para que quede comprobado que la fe que ustedes tienen, mucho más valiosa que el oro que perece, aún refinado por el fuego, es genuina y resultará en alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. Para resumir, la capacidad de superar pruebas y oposiciones con fe es un signo de que Dios está trabajando en ti, moldeándote y fortaleciéndote para un propósito mayor. Si sientes que, incluso ante las adversidades, tu fe permanece firme y tu confianza en Dios es inquebrantable, sabe que este es uno de los signos de que puedes ser el elegido en tu familia. Dios está usando cada desafío para desarrollar en ti una fe que testifica el poder de Él, transformando tu vida y la vida de los que te rodean. Nuevamente, si sientes que estás enfrentando desafíos y pruebas en tu camino de fe y buscas acercarte más a Dios, quiero invitarte a conocer el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este devocional fue creado para guiarte en una rutina de oración que renueva tu confianza en Dios, fortaleciéndote diariamente para enfrentar las dificultades con paz y seguridad. Con él, desarrollarás una práctica de oración consistente que no solo te ayudará a mantener el enfoque en el Señor, sino que también abrirá espacio para una transformación real en todas las áreas de tu vida. Entonces, haz clic en el link del primer comentario fijado de este video y descarga ahora mismo el devocional en tu celular. El cuarto signo de que puedes ser el elegido por Dios en tu familia es la sabiduría y el consejo inspirados en Dios. Aquellos que poseen este signo no solo tienen conocimiento, sino que demuestran discernimiento y capacidad para aconsejar a otros basándose en la palabra de Dios. Esta sabiduría divina no es algo que proviene de esfuerzos humanos o de una inteligencia común. Es un regalo de Dios, dado a aquellos que se dedican a conocerlo y vivir de acuerdo con su voluntad.
La Biblia muestra que la verdadera sabiduría viene del temor del Señor, que es el principio de toda sabiduría, como vemos en Proverbios, capítulo 9, versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es entendimiento. Este entendimiento espiritual profundo es una marca especial en la vida de aquellos que Dios eligió para guiar y aconsejar. Uno de los mayores ejemplos de sabiduría inspirada por Dios es Salomón, hijo del rey David. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, Salomón pidió sabiduría para gobernar con justicia y discernimiento. Este pedido agradó a Dios, quien le concedió una sabiduría incomparable, además de riquezas y honra. En Primera Reyes, capítulo 3, leemos la oración de Salomón. Da pues a tu siervo un corazón lleno de discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Este pedido de Salomón es un ejemplo de humildad y de dependencia de Dios para obtener la verdadera sabiduría. Salomón entendía que para liderar y tomar decisiones justas necesitaba el consejo divino, y Dios le dio una sabiduría que fue admirada en todo el mundo. La sabiduría de Salomón se evidencia en sus decisiones justas y en su capacidad para aconsejar y guiar al pueblo de Israel. En Primera Reyes, capítulo 4, versículo 34, leemos que personas de todas las naciones venían a oír la sabiduría de Salomón, enviadas por todos los reyes del mundo que habían oído hablar de su sabiduría. Esta sabiduría no solo hizo de Salomón un gran rey, sino también un canal de bendición para todo el pueblo de Israel, que se benefició de su liderazgo justo y discernimiento. La sabiduría de Dios lo capacitó para gobernar con rectitud y resolver conflictos, reflejando el carácter de Dios en cada decisión. Este signo también se manifestó en la vida de Daniel, quien, a pesar de vivir en una cultura extranjera y pagana, mantuvo su fidelidad a Dios y recibió sabiduría y discernimiento excepcionales. Daniel y sus amigos fueron llevados como prisioneros a Babilonia, pero, en lugar de mezclarse con las costumbres paganas, permanecieron fieles al Señor. Como resultado, Dios concedió a Daniel una sabiduría extraordinaria, hasta el punto de que el rey Nabucodonosor lo reconoció como un hombre en quien está el espíritu de los dioses santos. En Daniel capítulo 1, versículo 20, está escrito que el rey los halló 10 veces más sabios e instruidos que todos los magos y encantadores de todo su reino. La sabiduría inspirada por Dios no es solo una habilidad intelectual, es un reflejo de la comunión con el Señor. Aquellos que son elegidos por Dios para guiar y aconsejar son llamados a buscar esta sabiduría divina para discernir lo correcto de lo incorrecto y aconsejar de manera justa y verdadera. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos anima a pedir esta sabiduría al Señor. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da libremente, de buena voluntad, y le será concedida. Este versículo nos muestra que la sabiduría de Dios está disponible para aquellos que la buscan sinceramente y que confían en Él para guiarlos. Además, la sabiduría de Dios es esencial para aconsejar y edificar a otras personas. El elegido, al ofrecer consejos inspirados en la palabra, ayuda a sus familiares y amigos a encontrar el camino correcto y a evitar trampas espirituales. La Biblia enseña que, donde no hay consejo, fracasan los proyectos, pero con la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios capítulo 15, versículo 22. Aquellos que poseen la sabiduría de Dios son una fuente de seguridad y orientación para los demás, ayudándolos a tomar decisiones correctas y a caminar de acuerdo con los principios del Señor. Este signo de sabiduría y discernimiento divinos también se manifiesta en la capacidad de reconocer la voluntad de Dios en cada situación. El elegido sabe que, para vivir una vida que honra a Dios, es necesario buscar su orientación en todo. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos enseña:
Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este es el principio de la sabiduría divina. Confiar completamente en Dios y permitir que Él guíe nuestros pasos. Aquellos que poseen este signo también son sensibles a la voz de Dios y al mover del Espíritu Santo, sabiendo que no es por su propio entendimiento que alcanzan sabiduría, sino por el consejo divino. Esta sensibilidad permite al elegido discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, ayudándole a evitar situaciones de engaño y a mantenerse fiel al camino de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, Pablo nos recuerda: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que pudiéramos conocer lo que nos ha sido dado gratuitamente por Dios. Es a través de esta sensibilidad espiritual que el elegido puede aconsejar y guiar a otros de manera justa y verdadera. Para concluir, la sabiduría y el consejo inspirados en Dios son señales de que Él ha elegido a alguien para ser una influencia positiva en su familia y comunidad. Esta sabiduría permite al elegido ofrecer consejos basados en los principios bíblicos y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Si sientes que tienes una capacidad especial para aconsejar, discernir entre lo correcto y lo incorrecto, y ver más allá de las apariencias, sabe que esto puede ser una señal de que Dios te ha elegido para ser una fuente de luz y orientación en la vida de aquellos a tu alrededor. La sabiduría de Dios, cuando es recibida con humildad, transforma el corazón y la vida del elegido, convirtiéndolo en un ejemplo de rectitud y un canal de bendiciones para todos los que cruzan su camino. El quinto signo de que puedes ser el elegido por Dios en tu familia es el impacto positivo y transformador que ejerces sobre ella. Dios llama a ciertas personas para ser agentes de cambio, trayendo paz, restauración y bendiciones para quienes los rodean. La presencia de alguien con este llamado hace la diferencia en las situaciones familiares, ya que su vida se convierte en un testimonio del poder y el amor de Dios. Este impacto positivo no ocurre solo a través de palabras, sino por la manera en que esta persona vive, demostrando los principios y valores que Dios enseñó. En la Biblia, un ejemplo claro de esto es el de Esther, una joven judía que en un momento crítico fue colocada en la posición de reina de Persia. Aunque Esther era solo una entre miles, Dios la eligió para ser la responsable de salvar a todo su pueblo de un decreto que los condenaría a muerte. Esther podría haber permanecido en silencio, pero decidió actuar, arriesgando su propia vida al interceder ante el rey. En Esther, capítulo 4, versículo 14, su primo Mardoqueo le dice: «¿Y quién sabe si no fue para un momento como este que llegaste a la posición de reina?» Con valentía y fe, Esther trajo salvación y protección para su familia y para todo el pueblo de Israel. Este es un ejemplo del impacto transformador que alguien elegido por Dios puede ejercer en medio de situaciones difíciles y desafiantes. La presencia de una persona con este impacto transformador en su familia también refleja el poder de Dios para traer paz y reconciliación donde hay conflictos. En Mateo capítulo 5, versículo 9, Jesús enseña: «Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios». Aquellos que son elegidos por Dios para traer un impacto positivo en su familia, a menudo asumen el papel de pacificadores, ayudando a restaurar relaciones y promoviendo un ambiente de amor y comprensión. Esta habilidad para reconciliar y traer unidad es una marca del elegido, que, guiado por el Espíritu Santo, logra ver más allá de las diferencias y promover la paz en su hogar. Otro ejemplo bíblico de alguien que ejerció ese impacto fue José, el hijo de Jacob. Después de años de separación y sufrimiento causados por la traición de sus hermanos, José tuvo la oportunidad de vengarse, pero eligió el perdón. En Génesis, capítulo 50, versículo 20,
les declara a sus hermanos: ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien, para que se preservara la vida de muchos. José no solo perdonó, sino que también usó su posición para proteger y sustentar a su familia durante la hambruna que azotaba la región. Este perdón y provisión no solo restauraron la relación con sus hermanos, sino que también mostraron el impacto de una vida moldeada por el amor y la gracia de Dios. El impacto positivo y transformador de alguien elegido por Dios también se manifiesta en la forma en que esa persona orienta a su familia en los caminos del Señor. La Biblia nos enseña que los padres y líderes espirituales son llamados a enseñar los principios de Dios a sus hijos y a las próximas generaciones. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7, el Señor instruye: enséñalos con persistencia a tus hijos. Habla de ellos cuando estés sentado en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquellos que tienen este llamado de Dios buscan vivir una vida que inspire a otros a seguir a Dios, creando un ambiente donde la palabra sea respetada y practicada diariamente. Esta influencia positiva no se limita solo a la familia inmediata, se extiende también a amigos y a la comunidad. Cuando alguien es elegido por Dios, se convierte en una luz en medio de la oscuridad, trayendo esperanza y dirección a quienes lo rodean. Jesús nos enseña en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre de ustedes, que está en los cielos. La vida del elegido es una demostración viva de la gracia y el poder de Dios, que es capaz de transformar personas y situaciones de manera profunda y duradera. Por último, este impacto positivo y transformador es un reflejo de la presencia de Dios en la vida del elegido. Aquellos que andan con Dios se convierten en canales de bendición para todos los que cruzan su camino. Ayudan a edificar la fe de los demás y a recordar que Dios es un Dios de amor, justicia y perdón. Si percibes que, a través de tus acciones, palabras y testimonio, tu familia y quienes te rodean han sido positivamente influenciados, sabe que esto es uno de los signos de que Dios te ha elegido para ser una fuerza de transformación y edificación en la vida de aquellos que amas. Para cerrar este estudio sobre los signos de que puedes ser el elegido por Dios en tu familia, es esencial reflexionar sobre lo que significa, en la práctica, llevar este llamado y cómo aplicarlo en la vida cotidiana. Ser elegido por Dios no es simplemente una posición de destaque o honor, es una responsabilidad sagrada. La Biblia nos muestra que aquellos a quienes Dios elige, también los moldea, prepara y guía para vivir una vida que refleje su carácter y propósito. A lo largo de las Escrituras, percibimos que cada persona llamada por Dios tuvo que pasar por momentos de prueba, aprendizaje y transformación. Los 5 signos que discutimos, la sensibilidad espiritual y hambre por la palabra, la sed de justicia y defensa de la verdad, la capacidad de superar pruebas y oposiciones con fe, la sabiduría y consejo inspirados en Dios y el impacto positivo y transformador en la familia, son todas evidencias de que Dios está trabajando profundamente en la vida de aquel que Él eligió. Estos signos son un reflejo del carácter divino en una persona y muestran que Dios la preparó para ser una bendición para quienes la rodean. En la práctica, vivir como alguien elegido por Dios significa tener una vida de intimidad y comunión con Él, desarrollando una fe sólida y persistente. En Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús dice: Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Si alguno permanece en mí y yo en él, éste dará mucho fruto, porque sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Este llamado a la comunión es fundamental para que el elegido produzca frutos espirituales que glorifiquen a Dios y beneficien a las personas que lo rodean. La vida de un elegido es una vida conectada con Dios, nutrida por su palabra y orientada por su Espíritu Santo.
La primera aplicación práctica de este llamado es mantener una rutina de oración y estudio bíblico consistente. La oración es el canal por el cual nos comunicamos con Dios, y la Biblia es su voz para nosotros. Aquellos que Dios elige necesitan fuerza y sabiduría, que vienen directamente de su palabra. En Josué, capítulo 1, versículo 8, Dios instruye a Josué a meditar en la palabra de día y de noche para que tenga éxito en todo lo que haga. Esta instrucción es válida para todos los elegidos de Dios. Mantenerse en la presencia de Dios diariamente es esencial para enfrentar los desafíos que vienen con el llamado y para desarrollar el discernimiento necesario para tomar decisiones sabias. Otra aplicación práctica es vivir con integridad y testificar con acciones, no solo con palabras. Como Jesús enseña en Mateo, capítulo 5, versículo 16, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre de ustedes, que está en los cielos. El elegido de Dios es llamado a ser un ejemplo para quienes lo rodean. Esto significa vivir de manera coherente con los valores de Dios, incluso cuando eso exige sacrificios o renuncias. Las acciones de una persona elegida deben inspirar fe, esperanza y amor, y señalar a la gloria de Dios. Ser un canal de paz y reconciliación es también una forma práctica de vivir como elegido de Dios. En muchos momentos, la persona elegida se encuentra en situaciones donde puede actuar como pacificador, trayendo armonía y entendimiento donde hay conflictos. Jesús afirma en Mateo, capítulo 5, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Buscar la paz y promover la reconciliación es un reflejo del corazón de Dios, que desea ver a sus hijos viviendo en armonía. El elegido es alguien que, con sabiduría y amor, actúa para construir puentes y resolver diferencias, ya sea en la familia, en el trabajo o en la comunidad. Además, el elegido de Dios debe estar preparado para enfrentar y superar desafíos con fe y perseverancia. La Biblia nos enseña que las pruebas son parte de la jornada del cristiano, pero que también son oportunidades de crecimiento espiritual. En Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, Pablo dice, también nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce perseverancia. La perseverancia, un carácter aprobado, y el carácter aprobado, esperanza. El elegido entiende que las dificultades no son obstáculos para su llamado, sino escalones que lo fortalecen y lo hacen más dependiente de Dios. Esta confianza en Dios también lleva al elegido a ser una fuente de apoyo y aliento para los demás. Cuando alguien atraviesa dificultades, el elegido de Dios está allí para ofrecer una palabra de esperanza, una oración o un consejo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, Pablo exhorta, por tanto, anímense y edifiquen unos a otros, como de hecho ustedes están haciendo. Este apoyo mutuo es esencial para que la fe sea fortalecida. El elegido de Dios tiene la misión de ser una roca para quienes lo rodean, demostrando que la verdadera esperanza proviene de una relación con el Señor. Por último, el elegido también vive con una mentalidad de servicio. En Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, Pablo dice, nada hagan por ambición egoísta o por vanidad, sino humildemente consideren a los demás superiores a sí mismos. Cada uno cuide, no solo de sus intereses, sino también de los intereses de los demás. Esta actitud de servicio es uno de los mayores signos del carácter de Cristo en una persona. El elegido de Dios sabe que su llamado es servir y bendecir, buscando siempre el bien del prójimo y actuando con compasión y humildad. Por lo tanto, si reconoces estas señales en tu vida, sabe que Dios tiene un plan especial para ti. Él desea que seas una luz, una fuente de paz y un instrumento de transformación en tu familia y comunidad. Para vivir este llamado, recuerda que es necesario permanecer en Dios, buscar su sabiduría, mantenerte fiel en medio de las pruebas
y tener una actitud de servicio. Al hacer esto, cumplirás el propósito que Dios ha establecido para tu vida, honrándolo en todas tus acciones y siendo un testimonio vivo de su amor y poder. Antes de finalizar el video, me gustaría invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos del día a día con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu vida diaria. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Entonces, haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Si sientes que Dios te ha elegido para ser una bendición en la vida de tu familia y de aquellos a tu alrededor, te invito a unirte a mí en una oración. Vamos a ponernos ante Dios, pidiendo sabiduría, fuerza y sensibilidad espiritual para vivir plenamente el propósito que Él tiene para nosotros. Que el Señor nos moldee, fortalezca nuestra fe y nos capacite para ser instrumentos de su paz, amor y justicia en todas las áreas de nuestras vidas. Señor Dios Todopoderoso, vengo ante ti en este momento con humildad y gratitud, reconociendo que eres el Señor soberano sobre todo. Te agradezco por tu bondad y tu misericordia, que son renovadas cada mañana. Sé que sin ti nada puedo hacer, y que es solo por tu gracia que estoy aquí, buscando tu orientación, tu fuerza y tu dirección para mi vida. Padre, clamo a ti hoy, pidiendo que me ayudes a vivir de acuerdo con el propósito que has puesto en mi corazón. Si realmente he sido elegido por ti para hacer la diferencia en mi familia, pido que moldees mi corazón y mi mente para que reflejen tu carácter. Que tenga una sed constante de tu presencia, Señor, y un deseo profundo de conocerte más y más. Pon en mí un hambre por tu palabra, para que pueda entender tus enseñanzas y vivir de una manera que te agrada. Señor, ayúdame a ser una fuente de paz y reconciliación en mi familia. Que yo pueda ser quien lleve armonía donde hay discordia, quien promueva el perdón donde hay resentimiento. Que a través de tu Espíritu sea capaz de mostrar tu amor y tu gracia, restaurando relaciones y trayendo sanidad a las heridas del pasado. Dame sabiduría para saber qué decir en el momento adecuado y discernimiento para escuchar y actuar con compasión. También te pido, Señor, que me capacites para enfrentar las pruebas y los desafíos con fe y perseverancia. Sé que a lo largo de esta jornada encontraré obstáculos, pero creo que estarás conmigo en cada paso. Enséñame a confiar plenamente en ti, incluso en las situaciones más difíciles, sabiendo que tú tienes el control de todo, que pueda ser fortalecido por tu poder y que mi fe sea inquebrantable, testificando de tu amor y cuidado para todos los que me rodean. Padre, concédeme la sabiduría del alto, esa que solo viene de ti, que pueda ser un consejero para quienes lo necesitan, guiado por tu verdad y por tu espíritu. Que cada palabra que diga esté alineada con tu voluntad y sea una bendición para quienes me busquen en busca de orientación. Que mi vida sea un reflejo de tu sabiduría y gracia, ayudando a mi familia y amigos a encontrar en ti el sentido y la dirección para sus vidas. Te pido también, Señor,
que sea un canal de bendiciones en todas las áreas de mi vida. Que mi presencia lleve tu paz, tu luz y tu amor a todos los que crucen mi camino. Que viva de forma íntegra, sirviéndote con un corazón humilde y dispuesto, siendo un testigo fiel de tu amor y de tu fidelidad. Gracias, Padre, por cada bendición, por cada oportunidad de crecer en ti y por cada momento de comunión contigo. Entrego mi vida en tus manos, pidiendo que guíes mis pasos y moldes mi corazón para que sea usado por ti de la manera que desees. Que siempre busque tu gloria y viva de acuerdo con el propósito que tienes para mí. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oro y agradezco. Amén. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conoces que pueden estar necesitando escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar tu vida para tocar y transformar la vida de esas personas. No te olvides de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.